Harvey castiga con sus abundantes lluvias al estado de Texas, causando inundaciones sin precedentes. Lo peor es que aún no termina. Mientras el huracán Trump amenaza de nuevo a México con salir del Tratado de Libre Comercio y asegura que nuestro país pagará el muro fronterizo de una u otra forma. El alcalde de Mazatepec, Jorge Toledo, asegura que antes de ceder ante los narcos prefiere renunciar. Hablamos con él y le vamos a presentar su historia. México se coloca en el primer lugar en el ranking de impunidad en América, el cuarto a nivel mundial. Y a un año de su muerte, así recuerdan a Juan Gabriel en la Plaza Garibaldi, aquí en la Ciudad de México. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. ¿Qué tal? Soy Azucena Oresti y como siempre le doy la bienvenida a Milenio Noticias de la Noche. Harvey, como tormenta tropical, se mantiene como una fuerte amenaza desde el viernes cuando tocó tierra en Texas como huracán categoría 4. Ha causado, según reportes preliminares, al menos 10 muertos, decenas de lesionados y una cifra de 30,000 damnificados, cifra que, por cierto, aumenta a cada momento. Este fenómeno meteorológico ha causado las inundaciones más devastadoras de la historia en Houston, el estado más grande de Texas. El presidente Donald Trump dio una conferencia de prensa donde dijo que la recuperación será larga y declaró estado de emergencia en Luisiana. We've pledged our full support as Texas and Louisiana battle and recover from this very devastating and historic storm. There's probably never been anything like this. Right now, the single most important thing is the safety and security of those still in harm's way, including the first responders who have been so terrific and brave. We are one American family. We hurt together, we struggle together, and believe me, we endure together. We are one family. Han sido múltiples las afectaciones. Por ejemplo, los vuelos han sido cancelados, pues los aeropuertos en estas ciudades de Texas se han visto afectados por el temporal. Las aerolíneas han recomendado a sus clientes mantenerse informados para la reprogramación de los mismos. Las refinerías del Golfo de México han suspendido actividades, lo que impactó el precio del petróleo, pues representan la mitad de la producción en Estados Unidos, por lo que los precios de la gasolina tocaron máximos no vistos en 2 años. Los futuros al contado escalaron un 7% a un máximo de $1.77 por galón, el nivel más alto desde el 2005. Cabe destacar que la producción de crudo bajó 10% y el de gas natural 15%. Harvey es un monstruo meteorológico. En 24 horas llovió en Houston, lo que llueve, por ejemplo, en todo un año en Monterrey. Es decir, 500 mililitros de agua y aún se esperan días de fuertes lluvias. Se espera además que el meteoro genere máximos puntuales de hasta 50 pulgadas, es decir, unos 800 mililitros de lluvia en las próximas horas, lo que rompería todos los récords en Estados Unidos. El último lo tuvo en 1978, la tormenta tropical Amelia, que también impactó la zona sur de Texas y dejó más de 33 personas fallecidas. Imágenes que se han compartido a través de las redes sociales nos da una idea de cómo es la devastación, del tamaño de la devastación en Houston, por ejemplo. En pantalla vamos a ver imágenes de antes y después de la ciudad. Esta es el centro de Houston desde la Interestatal 45 a la izquierda, la ciudad en su normalidad y a la derecha totalmente bajo el agua. Esta es una vista desde la Interestatal 45. La siguiente imagen es también del centro, pero vista desde la autopista 288, desde el suroeste. De este punto hay varias tomas donde el nivel del agua alcanza hasta 1,5 metros de alto. Ahí es evidente lo que está sucediendo en Houston, Texas. En esa misma zona está la autopista 610, donde, como puede ver, el agua llega por arriba de las rodillas a los rescatistas. A la izquierda, los días normales, y a la derecha, insisto, bajo el agua.
La siguiente en la autopista 69 al norte de la ciudad, donde los pasos bajos, los pasos a desnivel de los puentes prácticamente desaparecieron. En medio de la tragedia han trascendido historias de solidaridad, una de ellas, por ejemplo, la de una reportera, Brandy Smith, y su camarógrafo, Mario Sandoval, de una cadena afiliada a la CBS, quienes interrumpieron su cobertura que estaban realizando en vivo para detener a los rescatistas y avisarles que había un conductor atrapado en su auto. The incident response team that was over here on the Hardy Toll Road is not here. Here we go. We have a boat coming. We have a boat coming. Just a sec. There's a truck driver stuck here in about 10 feet of water. Thank you. Here they come. And here he comes. Así la reportera detiene en plena carretera a unos rescatistas. Ella estaba en un enlace en vivo para la televisión y logra que los rescatistas identifiquen a este hombre que afortunadamente salvó la vida. Otra historia que ha conmovido fue el rescate de 15 ancianos atrapados en un asilo en Dickinson, cerca de Houston. La ayuda llegó gracias a que la imagen que vamos a ver en un momento fue retuiteada millones de veces en Twitter. Se ve a los residentes con el agua hasta la cintura. Pero Sandra González, tú tienes esta historia, te encuentras en Houston, Texas. Sandra, buenas noches. Azucena, buenas noches. Así es, esta imagen conmocionó a muchas de las personas que no dudaron en retuitear para que estas personas, estos adultos mayores, tuvieran una rápida intervención, que fueran evacuados. Esta fue una de las ciudades que estuvieron más dañadas y de forma más rápida porque está muy cerca de la costa, en Dickinson, ahí en este asilo, en esta casa de reposo para adultos mayores, denominado La Vita Vela. Bueno, pues ahí es donde fue tomada esta fotografía y la difundieron con la finalidad de recibir ayuda, según se informó ya de manera oficial. La tarde de ayer fue cuando pudieron rescatar a todas estas personas en helicóptero. Eran de 15 a 20 personas las que se encontraban ahí, y tras esta emergencia se reporta que están estables de salud, según se detalla por parte de los servicios de emergencia aquí locales. Llamó mucho la atención, Azucena, porque se veían indefensas estas personas ante el embate de Harvey, que todavía está causando problemas aquí en la ciudad de Houston, Texas, y se prevé que se extienda por varias horas todavía las lluvias intensas. Ya las personas que habitaban ahí en este asilo para adultos mayores están a salvo, están bien, e incluso también fue tomada otra fotografía por los dueños de este asilo para dar a conocer a toda la gente que se preocupó por su situación, que ya están en perfecto estado de salud y fueron atendidos por las autoridades después de haber vivido este amargo momento, y que sin duda se ha repetido en muchos de los hogares de aquí de Houston, Texas. Azucena. Una de las historias rescatables gracias a las redes sociales. Sandra González, gracias, y seguimos al pendiente de tus reportes. Buenas noches hasta Houston. Buenas noches. Gracias. Y ya desde el jueves nos había advertido en este espacio la monstruosidad y la peligrosidad de Harvey, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, a quien saludo esta noche. Ingeniero, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Azucena. Pues, ¿qué nos espera en las próximas horas? Porque nos dice que aún no ha pasado el peligro de Harvey, ingeniero, a pesar de la devastación que ya ha dejado a su paso. Sí, hay tres sistemas, Azucena. Harvey, por un lado, en la costa este de Estados Unidos, una depresión tropical, la número 10, que posiblemente se convierta en tormenta tropical Irma, frente a Carolina, y el que más nos importa en México, en el Pacífico, frente a Jalisco, a una zona de inestabilidad que tiene ya probabilidad de incrementarse a depresión o tormenta tropical. Este sistema en el Pacífico estaría dejando intensas lluvias en Guerrero, en Michoacán, en Colima, en Jalisco, sobre todo en la costa de Jalisco, desde Vallarta hasta Cihuatlán, y posteriormente también en el área de Los Cabos y todo Baja California Sur. Así que muy pendientes, porque tenemos temperaturas muy cálidas en el Pacífico, 2 o 3 grados por arriba de lo normal, es decir, tenemos 31, 32 grados centígrados, y eso es el ingrediente para generar tormentas, Azucena.
Bueno, pues estamos viendo, ingeniero, justamente estos sistemas que están conviviendo y causando tantos estragos en el sur de Texas, en Houston. Ya veíamos las imágenes, pero también, ingeniero, se ha presentado lluvia en buena parte de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México. Eso se debe a otro fenómeno. Así es, están todos ligados, por supuesto. Como puedes ver en la imagen, están simultáneamente desde la franja ecuatorial del Pacífico, por el Pacífico mexicano, cruzan México, de ahí se conectan a lo que es la estela de Harvey, y de ahí cruzan por el sistema frontal hasta la costa este de Estados Unidos, y de ahí se va hasta el Atlántico Norte. Todo este corredor de humedad pues transporta aire cálido y húmedo desde el Ecuador hasta el Polo Norte. Entonces, ingeniero, Harvey llegó el viernes como categoría 4, pegó, devastó, sale al Golfo de México y puede volver a tocar tierra como huracán nuevamente directamente en Houston. No como huracán, pero como sí huracán. Dejando lluvias importantes. Sigue como tormenta tropical, vientos de 75, rachas de 95 kilómetros por hora. Estará dejando fuertes lluvias nuevamente hacia Houston y toda la costa hasta Luisiana. Muy bien, pues estaremos atentos como siempre a su atinado reporte. Ya nos adelantaba el jueves lo que podía suceder. Harvey es el provocador de la devastación en Texas y lo que estamos viviendo en varios estados de la República, donde se esperan, como nos dice, fuertes lluvias, es por otro fenómeno. ¿Dónde esperamos fuertes lluvias, ingeniero, en las próximas horas? ¿En México? Sí, toda en la franja central. Es un temporal, ya le indicábamos aquí a los compañeros del meteorológico que le subieran al nivel de es un temporal de lluvias que estará durando toda la semana, Azucena, desde Chiapas hasta Baja California Sur y desde lo que es el Valle de México, Puebla, por supuesto Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes. Todas estas franjas seguirán lloviendo bastante fuerte toda la semana. Muy bien, pues estaremos atentos y molestándolo, si es tan amable, ingeniero, para pues prevenir en la medida de lo posible y se tomen las previsiones correspondientes. Aquí estamos viendo donde se esperan tormentas intensas, muy fuertes y fuertes en México, causado por este fenómeno que ya nos comenta. Gracias, como siempre, ingeniero, y buenas noches. Buenas noches, Azucena. Gracias. La población en Texas, como sabemos, está compuesta más o menos por un 30% de mexicanos y por ello, y por solidaridad, por supuesto, el gobierno de México ofreció su ayuda al gobierno estadounidense por la emergencia. No se ha tenido una respuesta, pero vale recordar que en 2005, cuando el huracán Katrina devastó territorios norteamericanos, el entonces presidente Vicente Fox envió efectivos del ejército y un buque con comida, agua y medicinas, siendo esta la primera ocasión en que soldados mexicanos pisaron suelo estadounidense desde la guerra en 1846. Pero a esta mano solidaria de México, Trump responde nuevamente con una agresión, pues volvió a decir, a insistir, que México va a pagar el muro fronterizo. Y a unos días de que inicie la segunda ronda de renegociación del TLC, señaló que las conversaciones se estaban poniendo muy difíciles, por lo que preguntó si no sería mejor terminar ya definitivamente el acuerdo. En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores fijó su postura a través de un comunicado, aseguró que ningún aspecto de la relación bilateral y comercial entre ambos países se va a tratar en las redes sociales y reiteró que nuestro país no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un muro o barrera física con México. Esto fue el fin de semana, pero hoy Donald Trump no tuvo suficiente e insistió en el pago del muro. Dijo que lo va a financiar Estados Unidos, pero que México lo va a tener que reembolsar. Y sobre el TLC dice que posiblemente tendrá que cancelarse porque no se ven posibilidades de llegar a un acuerdo justo con Estados Unidos. We're right now negotiating NAFTA. In my opinion, Mexico has been very difficult, as they should be. Why wouldn't they be? They had a sweetheart deal for so many years. It's one of the great deals of all time for them, one of the worst trade deals ever signed. Ante estos mensajes, el peso mexicano resintió en el mercado y el dólar mostró un avance sustancial. Hoy en las ventanillas de algunos bancos, el billete verde se vendió en 18 pesos con 15 centavos, una pérdida de valor de 25 centavos del peso. A nivel interbancario, el dólar se cotizó en 17,81, un retroceso de 1.08% del peso con respecto al dólar. La bolsa mexicana, por su parte, cerró con una pérdida de 0.21%, ubicándose en 61.266 unidades. Ya nos pateó Donald Trump del TLC, se lo pregunto a Ramsés Pech, él es analista financiero, analista petrolero y le agradezco que nos tome la comunicación. Ramsés, gracias, buenas noches. ¿Nos ha pateado Trump del TLC con la declaración de hoy? Buenas noches, Ana. Yo creo que desde un punto de contexto no nos ha pateado y creo que hay que entender una cosa.
Donald Trump es el representante de Estados Unidos de la administración de la nación y es el presidente actual. Pero lo que tiene que entender, y hay que entender todos nosotros, es que no es una negociación diplomática ni política, es de negocios puros en donde están empresas privadas tanto de Canadá como de Estados Unidos y de México con intereses mutuos de crecimiento a largo plazo. Entonces, Ramsés, habrá que llegar a la segunda ronda el próximo fin de semana con la cabeza fría y pensando que todavía vale la pena. Sí, y vale la pena en el sentido de que tenemos que entender que tenemos un plan estratégico de largo plazo de libre comercio en donde lo principal que hay que poner es la energía de largo plazo ante las nuevas circunstancias geopolíticas donde los países desarrollados están buscando energías infinitas con materias primas renovables. Te agradezco, Ramsés Pech. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. La tensión también estuvo en Asia y se agravó esta tarde cuando Corea del Norte lanzó un misil que logró atravesar el espacio aéreo de Japón y cayó en las costas del mar sin que hubiera afortunadamente ningún daño, pero fueron momentos de verdadera tensión no solo en Japón, sino en todo el mundo. Al respecto, el gobierno japonés advirtió que hará lo necesario para mantener la seguridad de sus ciudadanos ante este intento de agresión norcoreana. El lanzamiento provocó pánico en el país oriental e incluso se encendieron todas las alarmas ante un posible bombardeo. En México, el alcalde de Mazatepec, en Morelos, a quien vimos en un video amenazado por el grupo criminal de Los Rojos al negarse a ser extorsionado, aseguró a Milenio que teme por su vida y adelantó que prefiere renunciar antes que ceder ante los narcotraficantes. Una historia más de cómo muchos alcaldes en México son sometidos a la ley de plata o plomo por los criminales. La historia es de Israel Navarro. No mames, o sea. Te estoy diciendo pues por las buenas. Ya, sí, vamos. Vamos a ver. El alcalde de Mazatepec, Morelos, Jorge Toledo Bustamante, tiene 1 año y 8 meses en zozobra, a la espera de que lo dejen trabajar Los Rojos, grupo criminal que opera en Morelos. Cuando era alcalde electo, el 16 de diciembre de 2015, recibió la primera amenaza. Este video surge a partir de que nosotros somos candidatos electos. Este video pues es el resultado de lo que se ha estado viviendo en la zona prácticamente, ¿verdad? Ha sido azotada la población de esta región pues precisamente por grupos criminales. Ese día, en un paraje cercano a su municipio, Toledo se libró de sus captores. 17 días después, se dio cuenta que ese grupo criminal no estaba jugando. Ejecutó a la alcaldesa de Temisco, Gisela Mota. Ahí pudimos observar de que las amenazas pues eran en serio, ¿no? A ver, a mí los hechos de este video son del 16 de diciembre del 2015 y a nuestra compañera Gisela la asesinan el 2 de enero del 2016. Esos hechos conocidos sobre la excompañera Gisela Mota, bueno, pues no reflejaban más que de consolidar que las advertencias se podían materializar, ¿no? Por eso pues no denunciamos, por eso nos manteníamos callados. Durante 20 meses los criminales le frenaron 2 obras para la comunidad. Sí, por supuesto, estamos construyendo aquí una rehabilitación de
Nosotros etiquetamos la obra como Boulevard Acuatetelco, del crucero de Mazatepec a Acuatetelco. Esa no la hemos podido terminar desde el mes de enero de este año. Y otra obra que tenemos aquí en la Colonia Centro, que es la calle Matamoros. Pero más allá de las obras detenidas por los sicarios, está el miedo de una autoridad constitucional. Al final de cuentas, todo eso se traduce en que no te dejan trabajar, en que el presidente municipal o la presidenta municipal no emplea todas sus capacidades porque vive con ese temor, vive con ese pendiente de que tiene que atender también ese tema, ¿no? Independientemente de todos los problemas que se te presentan, atender esta situación que es muy delicada. Con la difusión del video donde fue amenazado por los rojos, espera que aprendan a los criminales, porque los criminales lo han seguido agobiando. Sí, hace prácticamente 2 meses me volvieron a llamar, y perdón por la expresión que voy a comentar, ¿verdad? Me vienen a pedir los 5 millones de pesos y les dije, bueno, pues solo que me dedique a lo mismo que haces tú, al que me estaba llamando. Entonces, pues se enojaron y pues hemos tenido pues esta serie de problemitas, ¿no? Jorge Toledo no se arrepiente de ser alcalde. Protegido por los cuerpos de seguridad, asegura que no cederá a las amenazas de los delincuentes. Por supuesto que no negociaremos con el crimen organizado. Prefiero renunciar a quitarle los recursos económicos al ayuntamiento para dárselos a ellos. Mejor que se los pidan a otra persona. Definitivamente no lo vamos a hacer. Eso sí, el terror no desaparece nunca. Es una mentira aquel que dice que no tiene miedo. Por supuesto que sí. Primeramente Dios, las cosas tengan que resultar bien. Y claro que tiene miedo porque, como dato, en los últimos 10 años en México han sido asesinados 80 alcaldes, de los cuales 7 eran alcaldes electos, 41 alcaldes en funciones y 32 exalcaldes. Así la situación con el alcalde de Mazatepec en Morelos. Esta mañana una camioneta particular impactó las instalaciones de la alcaldía de Río Bravo en Tamaulipas. El conductor aseguró que lo hizo porque sujetos armados lo iban persiguiendo. Tras el impacto, sujetos armados desde 2 camionetas dispararon contra el vehículo accidentado y la fachada del ayuntamiento. En un comunicado se informó que el conductor fue detenido y trascendió que no hubo muertos ni heridos por este ataque, aunque ya hay un detenido. Todos abajo. Y la violencia continúa en todos los sentidos. Del fin de semana a hoy por la mañana, 6 estados de la República suman 51 homicidios violentos. Hoy en Sinaloa, un enfrentamiento en Escuinapa dejó 5 muertos. En Baja California Sur, Los Cabos, Comondú y La Paz se registraron balaceras y se encontraron varios cuerpos con signos de tortura. En Veracruz, 14 muertos. En Cuitláhuac, Coatzacoalcos, Nachitlán y Jalapa. En Guerrero se contabilizaron 12, entre ellos embolsados en Chilpancingo y ejecutados en el municipio de Leodoro Carrasco. En Oaxaca, un ataque a un bar y una balacera dejó 6 muertos, mientras que en el Estado de México 2 mujeres murieron en hechos distintos por asaltos al transporte público. Cabe destacar que estos estados tienen una alerta de viaje vigente del gobierno de Estados Unidos. Federico Berrueto, como todos los lunes. Federico, abriendo semana, buenas noches. Muy buenas noches, Azucena. Oye, pues vaya lío cambiando ya el tema político, tema doméstico.
Los militantes de Morena están viviendo su propia tensión, Federico, toda vez que se dio a conocer que Claudia Sheinbaum es elegida como coordinadora de campaña para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, o sea, la candidata, ¿no? Entre tú y yo. Así es, bueno, entre todos, porque es público y es notorio que lo que está haciendo Morena, con mucha habilidad, pero es ilegal, debo decirlo, pues es anticipar los tiempos de campaña. Andrés Manuel sabemos que va a ser el candidato presidencial, tiene años haciendo campaña y ahora lo que está sucediendo en los estados más importantes, en las entidades más importantes, es anticipar los tiempos. Esto es lo que está sucediendo. Ahora, lo hicieron con un método, la selección de Claudia Sheinbaum en el Distrito Federal, pues muy discutible porque está pleno de opacidad. Fíjate, nos acaban de mandar este comunicado, Federico, que tú, que eres experto en estos temas, me dirás si 1.311 personas, tomar la opinión de 1.311 personas, como dice este documento, aplica como encuesta, es decir, ¿se puede aplicar como una encuesta representativa? Es representativa si hay un método aleatorio. Por ejemplo, estamos ahí escuchando a algunas personas muy prominentes de que fueron seleccionadas en esta encuesta. La verdad que la probabilidad de que esta persona, por ejemplo, Lorenzo Meyer, que dice que él sí fue encuestado, pues yo lo diría, pongo en duda porque es muy difícil, realmente sería casi tanto como sacarse la lotería frente a los cientos de miles de militantes de Morena, que una persona como él sea seleccionada. Entonces, hay muchos temas que no conocemos de esta encuesta. No basta saber el número de encuestados, cómo fueron seleccionados, cómo se aplicó el cuestionario, cuáles fueron los reactivos que se tomaron en cuenta y finalmente, bueno, cómo fueron también informados los competidores sobre todas estas reglas. Oye, Federico, y además, bueno, fue muy sintomático, a pesar de que ese día Monreal salió diciendo, no, yo voy a continuar en Morena, estoy tranquilo, etcétera. Al siguiente día no fue a la oficialización de Claudia Sheinbaum y hoy agregó un tercer video a su evidente molestia. ¿Te parece que lo veamos y luego me cuentas? Claro que sí. A ver. Deseo manifestar con toda entereza que no es una osadía pedir transparencia. No es una osadía, un poco de autocrítica sobre las acciones y decisiones tomadas. No es una osadía corregir los errores. El fondo sobre lo que realmente estamos reflexionando es sobre la transparencia, la democracia, la equidad electoral y la legitimidad política, sobre todo también la ética personal. ¿Está enojado Ricardo Monreal? Bueno, está enojado precisamente porque tiene toda la razón. Debe haber transparencia. Se debió haber informado a todos, no nada más al público, pero sobre todo a los que están compitiendo sobre las reglas, el método, etcétera. No basta, como ahora lo está haciendo Morena, con un comunicado que nos da una idea muy general de la metodología. Por ejemplo, el cuestionario. ¿Cómo se realizó la entrevista? Si hubo boleta o no hubo boleta al momento de entrevistar. Hay una serie de temas técnicos muy importantes que pueden sesgar la respuesta. Ahora, Federico, hemos platicado muchas veces aquí del dedazo, ¿no? Este fue un dedazo encubierto. El dedazo que aplica el PRI desde hace mucho tiempo, el dedazo que aplica el PAN en muchas ocasiones, pero Morena, que es quien ha criticado y señalado con dedo flamígero estos errores de sus contrincantes, lo aplica en la Ciudad de México. Pues mira, se le está... Y lo aplica a nivel nacional. Así es, se le está volviendo a Morena en contra las críticas que ellos han emitido hacia otros partidos. Y verdaderamente la falta de transparencia, como lo dice Ricardo Monreal, es la principal falta del ejercicio que se hizo en días pasados. Ya le ofrecieron a Monreal el Partido de Encuentro Social que se vaya con él. ¿Cómo ves? Bueno, Monreal ha probado ser muy buen candidato. Recordemos que él abandonó al PRI y fue uno de los primeros gobernadores del PRD, precisamente dejando al PRI. Y hoy Andrés Manuel López Obrador, que ya siente muy segura la silla presidencial. Bueno, si hoy fuera la elección, ganaría Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues sí, porque no hay contendientes. Bueno, por supuesto. Y dice que solicitará de manera inmediata una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué te parece? Pues sí, la verdad es que es parte de su habilidad de atraer los medios y desde luego referirse al presidente de la República le da esta visibilidad. Pero bueno, él tiene una tarea al interior de su partido
que tiene que ver con la legalidad y la transparencia. Pero es muy criticable lo que está sucediendo en Morena, es decir, damos por hecho que probablemente la mayoría de los mexicanos así lo quiere, probablemente sí, pero damos por hecho que Andrés Manuel López Obrador será el candidato sin haber vivido ni siquiera un intento de proceso de selección al interior. No, y así sucede porque Morena se creó precisamente para hacerlo a él presidente. No es un partido que represente, es un partido que sirve como instrumento para que Andrés Manuel llegue a la presidencia de la República. ¿Pero no hay reglas de los institutos para la selección de candidatos de los partidos? Las reglas son muy básicas, son muy elementales y mira, los partidos han pasado por la democracia, pero la democracia no ha pasado por los partidos. Es decir, todos podrían hacer esto de elegir a su candidato y no pasaría nada. Así es, la democracia en los partidos debiera ser obligatoria, por eso están tan distantes de la gente. Es muy difícil para el ciudadano convencional pues hacer una carrera política en un partido político porque estos están prácticamente cerrados. Pero no se mide con el mismo rasero si la decisión fuera tomada por el PRI o por el PAN que Morena, porque todavía tiene un voto de confianza Andrés Manuel López Obrador. Pues tiene el voto de confianza por ser un partido nuevo, pero está probando ser, pues digamos, tan cerrado, tan autoritario como los demás. Federico, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Con gracias, todo. Buenas noches. Otro de los grandes problemas en nuestro país se llama impunidad. México ocupa el primer lugar en impunidad en América Latina y el cuarto a nivel mundial. La impunidad parece ser uno de los factores que coloca a México en uno de los rankings más deshonrosos, pues se ubica en los primeros lugares de América y el mundo. Así lo dio a conocer la Universidad de las Américas Puebla en su Índice Global de Impunidad 2017. Posiciona a México en el cuarto lugar de impunidad entre 69 países, solo por abajo de Filipinas, India y Camerún, y por encima de países como Perú y Venezuela. En el continente americano, México es el primer lugar en impunidad. De acuerdo con el reporte, en México solo 7 de cada 100 delitos son denunciados. Además, en los casos en que sí se interpuso una denuncia, solo hubo un 4.46% que concluyó con sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95% en ilícitos acreditados por la autoridad como consumados. Aunque el estudio destaca que en México la impunidad no nació con este gobierno, sí es un problema estructural que necesita ser atendido ante el aumento de delitos que se realizan con violencia. Milenio Noticias. Al regresar del corte hay más información, hay pleito entre la Iglesia y el INE por el presupuesto millonario que se asignaron los consejeros, además del pleito del PAN y el PRI por el nombramiento del fiscal anticorrupción. Regresamos con los detalles. Y acusan al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, de espiar al presidente Enrique Peña Nieto y a oponentes y aliados políticos. Responde el exgobernador, le tendremos lo más actual. La operaron, salió perfecta. ¿Y cómo ha cambiado la vida de Allison desde Pues entonces? imagínense que se levanta y me escucha. Yo ya le puedo decir, hola Ali. En el quirófano híbrido podemos realizar actualmente cirugías que hasta hace mucho tiempo eran inoperables. Carolina, me da mucho gusto que gracias al Seguro Popular tu hija se esté curando. Queremos que más padres de familia sepan las soluciones que hay para sus hijos, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Ponte en modo verano con el plan Max sin límite 5000 y comparte lo bien que la estás pasando. Con 5000 megas y redes sociales sin límite por 499 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Continuamos en Milenio Noticias de la Noche. Una buena noticia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la reforma llamada Sin voto no hay dinero, que entrará en vigor en Jalisco en 2019, con la que se va a reducir el financiamiento público a los partidos políticos.
El fallo sienta un precedente a nivel nacional. Con ello, los partidos en Jalisco van a recibir dinero de acuerdo con el número de votos que ganen en las elecciones inmediatas anteriores y no según la cantidad de personas registradas en el padrón electoral como se hacía hasta ahora. Durante años no electorales, el cálculo se realizará multiplicando el número de electores del padrón por el 20% del valor de la unidad de medida y actualización. Ambas medidas aplicadas a los resultados de la elección del 2018, lo que significa un ahorro del 60% en los comicios del 2019, 2020 y el 2012. Pero recordemos que no solamente los partidos políticos han estado en el ojo del huracán por sus presupuestos multimillonarios, también lo está el INE, quien incrementó su presupuesto para el siguiente año, provocando el descontento de la sociedad y también de la Iglesia Católica, que este fin de semana en su semanario Desde la Fe calificó de inmoral que se den 25,000 millones de pesos. Respondieron los consejeros del INE diciendo que la Iglesia no debe entrometerse en temas que no le atañen y que estarían violando la laicidad del tema electoral, por lo que incluso pidieron a la Secretaría de Gobernación que investiguen lo dicho en el semanario. Los consejeros justificaron su histórico presupuesto al argumentar que los recursos son necesarios para organizar de manera adecuada los comicios del 2018. Otro pleito es el del PAN y el PRI. Desde la semana pasada, el presidente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, adelantó que su partido no permitiría que el PRI, que el partido en el poder, se opusiera pusiera al Procurador General de la República, impusiera al Procurador General de la República, Raúl Cervantes, como el nuevo fiscal general. El sábado, en Chihuahua, se declaró abiertamente en guerra contra el PRI. Quiero decirlo con todas sus letras y con toda claridad. Frente al régimen corrupto e ineficaz, frente al actual gobierno priista federal, estamos ya, que nadie se confunda, en un franco estado de guerra. Primer frente, nos quieren imponer un fiscal general por los próximos 9 años. Bueno, y dice Anaya está abiertamente en guerra con el PRI. Hubo muchas respuestas, incluso del interior del partido, pero el PRI, en voz de su dirigente, aseguró que ellos no están en ninguna guerra y que no le van a perder el tiempo con niños llorones. Al término de la toma de protesta de la nueva dirigencia en Aguascalientes, dijo que su partido está concentrado en ganar y combatir el populismo. El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, coincidió en que no van a pelear con Anaya, mientras que del propio PAN, Javier Lozano, calificó la declaración de Anaya como una técnica al estilo de guerra de Trump unilateral. Pese a esto, hoy Ricardo Anaya reiteró que no permitirán que se imponga al procurador Cervantes. No vamos a permitir que se consume el plan de impunidad transeccional que implica el contar con un fiscal general incondicional a este gobierno. Lo intentó Duarte en Veracruz, lo intentó Borja en Quintana Roo, lo intentó el otro Duarte en Chihuahua, no lo permitimos entonces, no lo permitió la sociedad, no lo vamos a permitir ahora. El fiscal general de la nación debe ser apartidista e independiente. Veremos en qué termina esta confrontación. Raúl González Vázquez, exfuncionario del CISEN, denunció ante la PGR al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por presuntamente operar, dice, una red para espiar al presidente Enrique Peña Nieto y a los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, José Antonio Meade y algunos adversarios como Margarita Zavala y el propio Ricardo Anaya. Acompañado por el senador Miguel Barbosa, informó que el espionaje se realizó con equipo Galileo de procedencia italiana, similar al Pegasus, con un costo superior a $12 millones que utiliza un software que infecta los teléfonos inteligentes al abrir sus correos electrónicos. Al respecto, Rafael Moreno Valle envió un oficio al Procurador de la República, Raúl Cervantes, para pedir que se investigue cualquier relación que él tenga con las acusaciones del supuesto espionaje que se ha denunciado en su contra. Aquí tenemos el oficio recibido 28 de agosto del 2017 por la Dirección de Unidad de Documentación y Análisis. Dice Rafael Moreno Valle, en uso de mis derechos civiles y en términos de lo dispuesto en la Constitución, solicito su intervención para que proceda a investigar o a ordenar sea investigada cualquier relación del que esto escribe con los supuestos hechos de espionaje que se han mencionado públicamente ante la PGR. En virtud, dice que ha trascendido en medios de comunicación que el día de hoy el senador Barbosa con otras personas ofrecieron una rueda de prensa afirmando la existencia, según ellos, dice, de una red de espionaje respecto de cuyas operaciones habría sido presentada una denuncia e incluso han difundido una lista de personas presuntamente afectadas. Respetuosamente, dice Rafael Moreno Valle, le manifiesto estar a su disposición
para la investigación. Esta es la respuesta que ha enviado el exgobernador de Puebla ante los señalamientos de presunto espionaje. Al regresar, Fernando Santillanes. Las 6 horas de México. El espíritu de Le Mans viene a México. 2 y 3 de septiembre de 2017. Se planea ya un transporte que alcance hasta los 1,000 kilómetros por hora. Cuéntanos, Fernando Santillanes, buenas noches. Hola Susana, me da mucho gusto saludarte. Hoy, entre las noticias más importantes del mundo de la tecnología, sin duda el próximo transporte no va a ser necesariamente un cohete espacial y no nada más que sea un auto eléctrico, sino que además sea supersónico. Elon Musk, el fundador de Tesla y de SpaceX, celebró este fin de semana un concurso en el que invita a estudiantes a crear el próximo transporte en el Hyperloop, esta serie de túneles que quiere conectar Elon Musk varias ciudades y que viajen a más de 1,000 kilómetros por hora. Bueno, pues estudiantes de la Universidad de Múnich diseñaron el POT que ha viajado a más de 340 kilómetros por hora. Se llevó a cabo el domingo esta competencia. Incluso Elon Musk los felicitó porque con estos diseños es que se podrá hacer realidad que este servicio de transporte de túneles al vacío funcione. En 2018 será el siguiente concurso y se espera que muy pronto se logre tener un túnel que tenga un transporte diseñado por alguno de estos estudiantes que tenga a personas, a pasajeros reales, viajando a más de 1,000 kilómetros por hora, uniendo a lo mejor San Francisco y Los Ángeles en menos de media hora. Tecnología y también mucha creatividad de estos jóvenes. Hasta aquí las noticias más importantes del mundo de la tecnología, pero nos vemos muy pronto con más del mundo de los geeks. Gracias, Fer. Se queda ahora con Carlos Marín y el asalto a La Razón. Así la historia de este lunes 28 de agosto, Día de los Abuelos, por cierto. Felicidades a todos ellos. Gracias por su atención, buenas noches y hasta mañana.